Buen día, chicos y chicas, ¿cómo están? Eh, Arrancamos nuestra clase correspondiente al cuarto módulo. Recordarles las fechas. Dios mío, en serio, se puede pasar pelada así. Acá nunca pasa nada y ahora resulta que cuando voy a dar clase y cuando me concentro, pasan unos locos. Mi casa está muy sobre la calle, muy, muy sobre la calle, entonces se escucha todo. Disculpen las interferencias. Próxima clase, 1 de julio, si no estoy equivocada, es nuestra clase presencial. Desde ya, chicos, vayan organizando su agenda, si tienen que buscar reemplazos, si tienen que pedir permiso, así sea 1 hora, es bien recibida la asistencia que puedan tener, por favor. Aquellas personas que no asistieron en la clase presencial anterior, que tienen trabajos pendientes por entregar, por favor, acérquenme el trabajo, los trabajos. Y el siguiente, que sería creo que el 8, es nuestro examen y ahí sería nuestro cierre del cuarto módulo. Ya estamos a mitad de camino. Recordar que valoro y tomo en cuenta al menos el 60% de asistencia tienen que tener presencial, chicos, por sobre todo. Yo sé que esta clase queda grabada y bueno, entonces en la comodidad del tiempo que ustedes dispongan lo pueden ver, pero por supuesto las dudas que se generen en la clase presencial y lo que se puedan ustedes desenvolver como futuros profesionales eh, es mucho más palpable en esas clases. Entonces, tomar en cuenta eso, chicos. Yo sé que todos tenemos nuestras obligaciones también, que estamos cargados, pero tratar, por favor, de hacer todo lo posible para poder asistir. Hoy vamos a hacer una repasadita de lo que vimos la clase anterior, que hablamos ya de métodos. Espero que hayan aplicado, que hayan investigado y que también hayan generado dudas entre ustedes, ¿verdad? El grupal que ustedes tienen, chicos, es también para generar dudas. Aparte de compartir algunas macanadas, ¿verdad? También es para generar debate, dudas, sugerencias y mostrar, por supuesto, en qué ustedes andan, qué es lo que ustedes andan aplicando y si realmente andan, Oscar entra y sale. Eh, y eso, de compartir, de generar dudas, de aclarar dudas. Traten de hacer eso, también aprovechen y usen los contactos que tienen también, porque acuérdense que todos se desenvuelven en diferentes funciones, también y en diferentes profesiones, y todos estamos para aprender, así que aprovechemos el grupo que tenemos, ¿está bien? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo aplicar el principio de las cargas. ¿Se acuerdan que hablamos del principio de las cargas y de los principios del entrenamiento, que son las leyes que rigen nuestro mundo, ¿verdad? Del entrenamiento como tal. Entonces, hoy vamos a enfocarnos más al principal, que para nosotros sería el principio de las cargas o el principio del aumento progresivo de las cargas, que les comenté que se podía conseguir así también en algunos documentos, ¿verdad? En algunos libros. Y vamos a hablar de lo que es la fuerza. Nosotros habíamos visto las capacidades, habíamos tocado cada una de las capacidades físicas, vimos sus componentes, sus derivaciones, todo lo demás, cómo se podía trabajar, pero hoy nos vamos a enfocar netamente a lo que es la fuerza. Y vamos a hablar de un test diagnóstico que es para sacar el porcentaje de la fuerza máxima. Y vamos a ver con qué métodos vamos a trabajar. Voy a ver si puedo proyectarles los videos porque hoy está un poquito más rápido mi compu, no sé qué pasó, pero bueno. Entonces, eso chicos, vamos a volver a darle una repasadita. Si es que pasa. Ahí está. Recordar. Esto ya lo vieron en la clase anterior, espero que hayan podido ingresar. Ya el día sábado estaba el material en la plataforma. Traten de dedicarle el día domingo, cuando todavía la mente esté ahí medio caliente o en tibio. Es ideal que se metan a volver a leer y a mirar. No hace falta que vuelvan a escuchar, si ya asistieron en la clase, no hace falta que vuelvan a escuchar todo, son 2 horas, chicos, entonces no hace falta eso, pero sí que se metan a leer otra vez y de ahí ver si entendieron, si les quedó alguna duda pendiente, anotar las dudas que tengan o tirar directamente al grupo. ¿Está?
Una vez que dejen pasar una semana sin haber leído, por supuesto, se enfría todo y ya no tenemos ni noción de lo que estábamos hablando, ¿sí? Entonces ahí se va. Y más si no pongo en práctica, peor. Entonces recordar que los medios que nosotros utilizamos son los ejercicios físicos que imponen una carga funcional en el cuerpo del individuo para desarrollar ¿qué? La condición física. Los métodos, entonces, son los instrumentos de los que disponemos los entrenadores para desarrollar las capacidades motoras, técnicas y tácticas. Todo esto lo vimos en dirección del entrenamiento, que por supuesto había una interrelación o una intención de relacionar siempre los métodos de la carga de entrenamiento, estando determinadas ambas categorías por la dirección del entrenamiento, ¿sí? Entonces tenemos la carga y el método que conforman la dirección del entrenamiento. Uno sin otro no funciona. La planificación de la carga se hace, por supuesto, más efectiva en la medida que formulamos de forma óptima el método de entrenamiento. Por lo tanto, entre carga y método, recordar que hay una proporcionalidad y esta será directa y determinada como planteamos anteriormente, ¿sí? Esto es la dirección del entrenamiento. Es un recordatorio nada más. Los métodos están relacionados con un conjunto de ejercicios que se repetirán de forma sistemática y dosificada. Estos ejercicios, por supuesto, constituyen los medios de preparación y ahí tenían el cuadro de cómo funcionaba o cómo iba enlazado cada uno con el otro componente. Recordar también que para poder subir nuestro estado de forma, nuestra condición física, nuestro organismo necesita que se le apliquen estímulos. Recordar que estos estímulos son los ejercicios o las cargas dentro de los entrenamientos para que haya una fase de catabolismo y posteriormente mediante un proceso homeostático que haya una fase de anabolismo y en esta fase constructiva es la que nos va a permitir desarrollar nuestra estructura fisiológica. Y hablábamos de las terminologías que vamos a utilizar. Recordar entonces a qué nos referíamos cuando hablamos de catabolismo, cuando hablamos de un proceso homeostático y cuando hablamos de una fase de anabolismo. El resumen del cuadro de los tipos de entrenamiento, de los métodos de entrenamiento, perdón, que nos basábamos en dos variables condicionantes, ¿sí? Teníamos que enfocarnos entonces en resumir según este esquema, según la progresión y según el ritmo, que podrían ser continuo o no continuo, uniforme o no uniforme, y sus variables condicionantes son la velocidad o la intensidad, y por supuesto la duración y el volumen o el volumen. Entonces, en estos 4 métodos de entrenamiento, los continuos sabemos que son, cuando nos referimos a métodos continuos, nos referimos a métodos que son sin ninguna interrupción. Los no continuos son con micro o macro pausa, que ya les había explicado en qué consiste. Y dentro de este principio de progresión, el entrenamiento continuo o no continuo, el entrenamiento también puede ser uniforme o no uniforme. Uniforme, como su nombre lo dice y lo indica, siempre al mismo ritmo. No uniforme es cuando hay un cambio de ritmo dentro de la misma serie, ¿ok? Entonces, los 4 métodos de entrenamiento se engloban a toda la nomenclatura que nombramos en diferentes literaturas o en blog o en revistas o lo que van a conseguir ustedes en internet. Entonces ahí tenemos el interval training, tenemos el Fartlek, tenemos el método continuo no uniforme, que habla les había explicado cómo funciona el Fartlek, trabajar con series, entre otros. O sea que acá tienen el HIIT, tienen los otros métodos también, pero todo el resumen está en saber distribuir justamente, saber detectar o saber enlazar a ver si es continuo, si hay pausa, si no hay pausa, si se mantiene el mismo ritmo, si hay cambios de ritmo, cambio de intensidad, etcétera, etcétera. Espero que hayan leído, ¿verdad? Les dije que esta es la parte más tediosa, ¿sí? Porque van a encontrar mucha nomenclatura. Entonces, traten de no confundirse y para no confundirse, por supuesto, hay que leer e informarse un poquito más. No se queden con lo que vemos solamente acá. Que esto es el resumen nada más de lo que van a encontrar ustedes. Para poder conseguir entonces una evolución en nuestro estado de forma, nuestra condición física, nuestro cuerpo debe entrenarse a partir del principio del entrenamiento, de la continuidad
y aplicación de cargas de forma continua. Ahora bien, estas cargas, si siempre son iguales, y volvemos a repetir, de la misma duración, de la misma intensidad o del mismo ritmo, no conseguirán proporcionar estímulos suficientemente altos. Y habíamos visto un gráfico también referente a los diferentes tipos de estímulos, ¿sí? Entonces, si no se proporciona un estímulo lo suficientemente alto como para romper cuál era la fase donde habíamos empezado, cuál era la primera fase, a ver si se acuerdan, a ver si se despiertan. ¿Cómo arrancábamos? ¿Qué era lo que teníamos que sobrepasar? ¿Cómo se llamaba lo que teníamos que sobrepasar cuando el organismo estaba arrancando con el entrenamiento o modificando el entrenamiento? Vayan Al- pensando. Hola. Hola, profe, ¿qué tal? El umbral sería, Así mismo, gracias, Nilda. Está despierta, Nilda. Quería saber quién es lo que estaba despierto. A ver si no estaban escuchando el bla, bla, bla. Entonces, si no proporcionamos estímulos suficientemente altos para producir o para romper esta fase homeostática en la que se encuentran las mejoras de alto nivel, tanto fisiológico, y esto estamos hablando a nivel muscular, neuronal, oxidativo, hormonal. Entonces, partiendo de esta base, para entrenar hay que buscar siempre estímulos de entrenamiento que permitan no estancarnos en nuestro rendimiento físico. Encontramos entonces, como les decía, el método HIIT, series, Fartlek, Interval Training, Circuit o circuitos, carreras continuas, en dependencia, por supuesto, siempre del objetivo que tengan con sus clientes alumnos. En conclusión, cuando entrenamos debemos proporcionar diferentes tipos de estímulos al músculo de manera repetitiva con su respectivo descanso para que el entrenamiento tenga un efecto a nivel fisiológico. ¿Estamos? Combinar las dos variables, justamente la de progresión y ritmo, nos va a permitir encontrar distintos tipos de entrenamiento. Espero que hayan probado ya algunos. Quiero que me hablen ahora de algún método de entrenamiento que ustedes diferencien bien o que hayan utilizado o que vieron o conocen ahora, según lo que vimos en la clase anterior y en esta que estamos haciendo un repaso, un súper resumen otra vez de lo que fue la anterior. ¿Algún método que ustedes detectaron dentro de su entrenamiento o que hayan aplicado y que ustedes no sabían que se llamaba así o si manejaban ya alguno? Entonces, quiero escuchar. ¿Con qué métodos ustedes se manejan regularmente o cuál método conocían o cuál estaban aplicando y no conocían y ahora lo saben por nombre y apellido? Y acá es donde ustedes se tienen que expresar. Y ahí suena el ti, ti. va a tener que ser yo otra vez para ese profe. Dale, Nilda, metele nomás. Yo hago super series y Ujú. drop set Ah, y un crecimiento no continuo y no uniforme también, ¿verdad? Porque hago algunos tipos de ejercicio con repeticiones y voy bajando las repeticiones con isometría. ujú. Eso se llamaría. Y vos Entonces, ya... por ejemplo, hago 5 de mesa flexora con Ajá, 5 segundos de isometría. isometría, Voy ajá. bajando a 4, 3, 2, 1. Eso no sé cómo se llama. Ujú. Creo que sería no uniforme, ¿verdad? No uniforme cuando ya le das igual el cambio. Acuérdate que el primero es con micro y macro pausas, ¿sí? En la Ujú. primera fase, que era continuo o no continuo. Y lo de Sí. abajo ya sería uniforme y no uniforme según la intensidad con la que se trabaje o si se mantiene siempre la misma intensidad o en este caso las mismas repeticiones. Y en este caso sí sería no uniforme. Y tampoco sería, no, si tenés pausas y micropausas, por supuesto sería no continuo, no uniforme, ¿sí? Si vamos a resumirlo según los métodos. Ahí haces, de 4 métodos metiste en nombre y apellido en uno solo. Entonces, es para saber si uno capta nomás qué tipo de métodos está usando. ¿Y vos ya conocías o a vos te orienta alguien, Nilda? ¿Vos entrenás con alguien? El drop set, lo que sabía que era un drop set, ¿verdad? Y Ujú, la super serie, no sabía que se llamaba super serie porque ellos le dicen B-series, ¿verdad? ujú.
En realidad, un fisioterapeuta fisioterapeuta que también tiene el curso de personal trainer, Ujú, me hace mi plan de entrenamiento y yo ejecuto con el profe de salón, que ya. solo le pido ayuda si es que necesito, ¿verdad? Ah, ok. ¿Y hace cuánto que entrenas? Y 3 años. Súper bien. Constante, continuo o no continuo. Y la verdad que me costó mucho para ser constante. Ahora soy constante, creo que hace unos meses. Pero, por ejemplo, a veces no llego a hacer, yo entreno 3 veces a la semana nomás. A veces no llego a completar esas 3 veces, pero estoy procurando, ¿verdad? Ujú, Eh, Casi la mayoría completo, pero hay veces que no consigo. súper bien. ¿Y cómo ves el cambio en vos? ¿En dónde es que sentís más? ¿Es de adentro para afuera o de afuera para adentro? ¿Cómo está tu cambio? Ay, ¿cómo pasaría eso, profe? Y cómo, yo quiero saber, viste que cuando uno empieza a entrenar, muchas veces tiene fatiga extrema, no sé, y pasa el tiempo y uno como que tiene, se siente más ligero, más liviano, con mayor energía. Eso sería de adentro para afuera. Ahora, de afuera para adentro son los cambios, por supuesto, cambios a nivel muscular y físicamente, ¿verdad? En Con apariencia mayor física. energía, ¿Eh? con mayor energía, Ahí está. sí. Y sentís que llegaste a un punto de estancamiento Ah, o todavía. ahí me perdió ya. Ah, Sería, bueno, sería, por ejemplo, que ya no siento dolores, que ya no ujú, siento. Sí, llegué. Ahora justamente cambié mi entrenamiento hace una mm, semana con otro plan, ¿verdad? eso. Y ahí siento otra vez mis músculos que están Ujú, trabajando, vamos a ponerlo así, eso. ¿verdad? Entonces ahí he visto que es bueno esos cambios, ¿verdad? De la Entonces, rutina. viste, fíjate en la gráfica esa de estímulos y de umbrales y de estancamiento y de lo que es la supercompensación. Y entonces fíjate en qué fase estabas. Cuando ya el cuerpo siente que, o sea, tipo, lo hace por inercia. No digo que siempre debe haber un dolor intenso, porque la gente cree que si no le duele intensamente es que no trabajó y no funciona así. Sino a mucha gente, mucha gente tiene capacidad de recuperación rápida también, ¿verdad? Habemos otras personas que no nos recuperamos tan rápido, hay otras personas que asimilan el trabajo mucho más rápido y también hay otras que por supuesto es lento el proceso y sí le lleva más tiempo notar los cambios, el periodo de adaptación es diferente. Entonces, sí se tiene que sentir que la zona se trabajó. Si el ejercicio está bien ejecutado, por supuesto, ese es nuestro chip de alarma de que trabajamos bien o de que necesitamos ya un cambio de método o aplicar evidentemente el principio de las cargas, ¿verdad? Entonces, quería hacer esa parte, quería hacerles énfasis. Acá un compañero, gracias Nilda, ¿querés decir algo más? Aburre también si es que mucho tiempo entrenás de la misma forma. O sea, a mí me aburre rápido las cosas. Tal Es, vez eso justamente, pero eh, sí darle un tiempo tampoco es, repercute de manera positiva de que uno trabaje una vez por semana nada más o una vez cada movimiento, por más de que sea para la misma zona, lo ideal es por lo menos sostener un tipo de movimiento, un tipo de ejercicio. Por darles un ejemplo, la sentadilla libre, ¿sí? Tratar, yo sé que hay opciones para otro tipo de sentadillas, pero por lo menos un mes a un mes y medio en ese periodo de tiempo de planificación, tenemos que incorporar entonces. La primera semana tengo que tener ese tipo de sentadilla. Cuando yo trabaje pierna, tengo que tener, si trabajo 3 días de pierna, los 3 días yo tengo que incorporar esa sentadilla. La siguiente semana lo mismo y la siguiente lo mismo, porque también hay un estudio que corrobora que hacer solamente una vez, por más de que sea para la misma zona, y variar el ejercicio, el cuerpo también lo asimila de manera diferente. Y hay cosas positivas y por supuesto hay cosas negativas también. El mundo del entrenamiento es un mundo cambiante donde se puede ir probando y donde cada organismo y cada
cuerpo es súper diferente y lo asimila de manera diferente. Entonces, yo sé que aburre la misma rutina, pero sí hay que darle tiempo también a ciertos ejercicios que son bases o básicos para justamente conseguir buenos resultados, ¿sí? Y uno de los ejercicios básicos para pierna, acuérdense que es la sentadilla, ¿sí? Y después de la sentadilla viene la madre para mí, o sea, la sentadilla es la madre de, ¿entendés? Pero después de eso, por supuesto, viene la estocada, porque la estocada, bien ejecutada, con buena postura, en la versión que sea, trabaja infinidad de músculos y activa la mayoría de los músculos. Entonces, son ejercicios básicos del ABC, justamente de nuestro abecedario, ¿sí? Que no podemos dejar de lado, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta que hay ejercicios que, por supuesto, tenemos que incorporar sí o sí. Acá me habla Pablo. A mí me funcionó un entrenamiento de sobrecarga progresiva. Bueno, la sobrecarga progresiva es el principio que se utiliza para el aumento progresivo de las cargas. Empecé a tener mejores resultados. En este caso, él me está hablando del método, seguramente usa super series ascendente o descendente, que ese es el rest pause o el drop set, que lo utilizan con esos nombres, ¿sí? Pero son métodos de super series piramidales que se puede hacer ascendente o de manera descendente. Se puede jugar con las repeticiones como con las cargas. En este caso, él se enfoca en lo que es la carga, dice. Empecé a tener mejores resultados y cambios. Sobrecarga por mes, utilizo siempre el mismo peso. A ver, hasta que domine eso. Está. Y a él le resultó. Ahora hay que ver qué tipo de deporte practica, si practica algún deporte, qué edad tiene, ¿sí? Y hace cuánto que entrena. Todos esos detalles hay que tomar en cuenta. ¿Alguna otra persona, aparte de estas dos que participaron, gracias a los dos que participaron, algo más que quieran acotar, chicos? Pueden expresarse, pueden decirme, ¿sabes qué, profe? Yo no sabía nada de los métodos, yo me iba y entrenaba nomás o dejaba que alguien me guíe, porque este es un punto esencial para ustedes, chicos, manejar estos principios, por más que ustedes digan, pero yo pico voy a estar pensando en el principio de, es que tienen que saber a qué se refiere, porque esas son como ley 1, ley 2, ley 3, o sea, ley 1 sin ley 5 no funciona, ¿entienden? Entonces, ustedes tienen que tener una base teórica de dónde partir, porque esas son nuestras bases teóricas científicas comprobadas para poder tener resultados y para tener un objetivo fijo y para poder planificar bien como tiene que ser. Porque si no, vamos a los yaes nomás y a lo payá nomás, ¿sí? Que cualquiera. Hoy, hace nomás lo que vos querés, ¿sí? Haz los ejercicios que te gusten de pierna. O sea, ahí caemos en el mismo jueguito de que somos del común del pueblo. Y eso es lo que justamente siempre yo insto a mis pocos alumnos, desde que empecé con el curso, siempre les digo, marquen la diferencia ustedes, ¿sí? Hagan, y si no les gusta del todo, no hagan, no trabajen en esto, ¿sí? Porque para trabajar con esto hay que tener paciencia y te tiene que gustar, porque no es un trabajo fácil, empezando por la cantidad de gente inexperta o gente que se formó como siempre les digo, en habitaciones de garage o en salas de garage, así nomás, ¿entienden? Gente que en 3 meses o en 2 meses sacó su certificado y ya se va y aplica. Gente que después termina lesionando personas y es jodido. Entonces yo les pido que ustedes investiguen y que si realmente les gusta, métanle. Y si no les gusta, entonces este no es un trabajo apto para todo el mundo también, ¿sí? Entonces hay que tener condición, tanto acá como acá, no es solo apariencia física, chicos, no crean que porque tienen un buen porte físico, hay que saber y hay que utilizar las cosas con bases científicas comprobadas, ¿sí? No es porque don fulano dijo, ¿está bien? Profe, yo soy Luján. Esta semana empecé con la super serie y la verdad es más efectiva. Se siente diferente el fallo muscular más que con un entrenamiento normal como el que estaba haciendo. Vieron súper bien. Que apliques ya. Luján creo que es la que entrena fuerte también. Tengo otra niña que es ansiosa también, que estaba con el tema de los suplementos ahí, que no sé si está conectada ahora. Bueno, chicos, y pasando de esto, entonces haciendo las acotaciones, no es un reto para ustedes, chicos, o sea, no es que les estoy retando, sino les estoy instando y les estoy motivando y les estoy diciendo cómo es nuestro mundo
cómo es el mundo de los entrenadores, ¿está? Y no es un lugar fácil, no es un campo de batalla muy fácil últimamente. Silvia, hola, profe presente. Y decime, Silvia, hola, profe presente. Ya sé, Silvia, sos vos la que... Silvia es la que estaba la otra vez ansiosa preguntando. Cuando le recomendé al fin me preguntó el lunes sobre su proteína y cómo Perfecto. podía combinar. Hola, profe. Ah, ¿Cómo era? ¿Cómo podía combinar? Ella ya el lunes a la tarde ya tenía, yo le respondí el martes, ella el lunes a la tarde ya había empezado a tomar. pero sabes, profe, que dejé de consumir todo eso esta semana ¿Qué porque pasó? estaba de reposo, así que esta semana no pude entrenar. Ujú. Estaba por el hospital de aquí a allá y seguramente ya bajé también de Sí, peso. Un sí, kilo menos ya tengo. seguramente, pero no te preocupes por eso, trata de alimentarte bien nomás y sí, evita nomás consumir tus suplementos. Vamos a ver, pero realmente me hice estudios de todo para ver si justamente no tenía alguna reacción a eso y nada, todo bien está. También ya me hice de los moretones, el estudio en la sangre de los moretones y me salió que está todo bien, así que puede ser una sobrecarga nomás. Estás haciendo movimientos muy bruscos quizás, o movimientos, como vos decís, con mucha sobrecarga. Entonces, tratar de jugar un poquito más con eso. O sea, disminuir un poco esa carga, no trabajar todo el tiempo con sobrecarga. Hay otros Bueno, que ya vamos a hablar después, ya que nos veamos en la clase presencial, vamos a hablar de eso. Sin problema, bueno, qué suerte, entonces que estás bien. gracias. Profe, Sí, Nilda, una pregunta. decime. Nosotros vamos a llegar a hablar sobre el tema de los suplementos, vamos a tener alguna clase especial sobre eso. Sí, hay, Nilda, hay. Hay Eh, un módulo, uno de los módulos que no sé si es el siguiente o el 6 entre el 5 y el 6 hablamos de lo que es suplementación, nutrición. Después hay el último módulo, donde siempre digo que me queda corto. eh, Hablamos específicamente de lo que es el entrenamiento para las mujeres, ¿sí? Porque las mujeres, por los cambios hormonales que tenemos y todas las cuestiones, los desequilibrios que tenemos, es muy diferente el entrenamiento. Entonces, fases que hay que tomar en cuenta, en qué momento y detalles. Entonces, es también muy interesante, pero sí tenemos una parte donde yo les voy a orientar sobre cómo se distribuyen, por supuesto, el tema de los suplementos, cuáles son los más efectivos y cuáles son los que prácticamente gastamos en vano o sugerimos en vano, ¿sí? Si hay algún curso que sea de suplementación deportiva, chicos, siempre dura un fin de semana nomás, así son 5 horas, 3, 4, 5 horas nada más. Anótense porque es bueno saber, conocer los suplementos los que están de moda, los que son más accesibles pero tienen el mismo contenido, ¿sí? Los que vienen pura presentación. Entonces, conocer eso, ¿sí? Pero sí tenemos... entonces, justamente, sí, justamente el sábado uno va a haber un curso con una especialista que dice que tiene más de 35 años de experiencia Ujú. y yo estaba pensando en participar. Yo pues soy show, Logina, profe, te vas a reír de mí por la forma que voy a decir, antisuplementos. ¿Ya? Nunca tomé uno y nunca investigué ni averigüé y tipo que no quiero lo tomar, o sea, medio que le tengo miedo, o sea, ese es, digamos que mi forma de ser con respecto a todo, cualquier medicación, cualquier cosa, de meter algo en mi organismo, ¿verdad? Soy así un poco No, más reacia. natural. Ujú. Sí, yo tipo más todo natural lo más para mí, ¿verdad? Que Entonces, no está mal, Nilda, pero sí en el mundo en el que si vos pensás desenvolverte como entrenadora, ¿sí? Porque es una inversión que estás haciendo yo me imagino que pensás desenvolverte y te gusta el tema del mundo del entrenamiento y demás, vos tenés que manejar, porque así como vas a tener personas que se niegan a consumir algún tipo de suplementos, vas a tener personas que van a venirte yo quiero consumir y yo quiero que por moda, que porque el amigo le dijo, que porque la amiga vio, que no, que quiero quemador, no, que quiero esto. Entonces, más bien es para tu manejo. Y de ahí vos vas a saber filtrar qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Y recordar siempre que hay suplementos que son muy sencillos,
pero que a mucha gente le da reacción, por ejemplo, sí, gente que es, por ejemplo, intolerante a la lactosa, o sea, se toma en cuenta y es también necesario ese lado de creatividad en el entrenador, porque siempre encontramos, el entrenador pues tiene que ser psicólogo, terapeuta, nutricionista, entrenador y un poco más, y también doctores, porque también cuando les duele, cuando tienen alguna lesión o lo que sea, tenemos que manejar también algún tipo de, que analgésico, que antiinflamatorio, que no sé qué, todas esas cuestiones. Entonces es un mundo un poco distinto al Dios, vamos a hacer. entonces, por esa razón, yo sí te sugiero que si podés inscribirte y podés tomar un curso, te va a ayudar mucho porque ya son suplementos que están a lo mejor actualizados, ¿sí? Yo les voy a dar la parte de suplementación de manera general, los que están aprobados, porque hay un grupo que está aprobado, otro grupo que se denomina que son justamente anti, otros que están prohibidos, que son justamente los esteroides. Entonces ver todo eso, conocer, lleva justamente a ampliar y estar preparados, ¿verdad?, para lo que se viene, porque van a tener de todo, van a tener de todo. ¿Qué dice? Si necesitan alguna recomendación sobre suplementos, les comento que puedo ayudarles en ello. Tengo un curso de suplementación deportiva, esteroides anabólicos, androgénicos, por si tengan alguna duda, dice la señorita Luján. Súper bien. Allá le tenemos a alguien que nos va a aportar entonces. Néstor Fernando Alonso dice, profe, cuando trabajo fuerza en el gym, particularmente trabajo por tiempo. Por una cuestión de tiempo y cantidad de jugadores, trato de individualizar a cada uno para clasificar la carga, dando una cantidad aproximada durante el tiempo que les establezco. No está mal, pero decime, Néstor, ¿cuál es el método de entrenamiento que estás usando? Cuando puedas nomás, van mirando. Mientras tanto, vamos a entrar a esta parte que tenemos que conocer lo que es la dinámica del esfuerzo, el concepto en sí, sí. La dinámica del esfuerzo es el conjunto de consideraciones a tener en cuenta a la hora de programar. Fíjense bien, ¿qué es lo que vamos a programar? Los métodos, los medios y el sistema de entrenamiento. Entonces, cuando hablemos de dinámica del esfuerzo, entra todo esto. En el momento de planificar o programar, tomamos en cuenta los métodos, los medios y los sistemas de entrenamiento, que sistemas de entrenamiento son los métodos. Algunos de estos factores son la técnica con la cual vamos a realizar el ejercicio, el volumen de trabajo, el ritmo de ejecución, la intensidad o la velocidad con la cual realizamos el ejercicio. Entonces, cuando queremos hacer el resumen de todas estas palabras, estamos hablando de dinámica del esfuerzo, ¿sí? Programar, tomar en cuenta a la hora de programar los métodos, medios, sistemas de entrenamiento, tomando en cuenta los factores principales como son la técnica, el volumen, el ritmo, la intensidad, la velocidad, etcétera, etcétera, en el momento de ejecutar el ejercicio. Y pasando de esto, se denomina, tenemos que saber cuál es la definición de carga, porque ustedes van a encontrar en dependencia de en qué zona o en qué mundo, en qué faceta vayan a aplicar, por supuesto, la carga se refiere a diferente, o sea, viendo desde la forma, a lo mejor física es una cosa, entonces justamente física hablo de la materia de física, ¿sí? Y físico hablo de este lado, ¿sí? De nuestro mundo. Se denomina entonces carga física de entrenamiento a los movimientos o ejercicios de entrenamiento generales, especiales o específicos y competitivos, ¿sí? Ok, milagros, se despertó recién. Ahí sí. Casi le tengo a todos mis alumnos, casi, me faltan todavía, a ver si se conectan todos. Entonces, chicos, ¿a qué denominamos carga? Se denomina carga física de entrenamiento a los movimientos o ejercicios de entrenamiento general, especiales, competitivos, adecuadamente dosificados, que producen modificaciones morfológicas, funcionales, bioquímicas y psíquicas que posibilitan la adaptación
del organismo al esfuerzo físico, y esto según el señor Verkhoshansky, que ahí les cito, que él es uno de los padres de lo que es el entrenamiento deportivo. Los tipos de carga que encontramos en el entrenamiento, externa e interna. Cuando decimos cargas externas, son aquellas cargas de entrenamiento que podemos observar directamente. ¿Cómo sería esto? Si vamos a tomarlo en cuenta con indicadores del trabajo, que esto sería distancia recorrida, peso levantado o el tiempo de trabajo. ¿Está bien? Eso es lo que podemos ver, visualizar, observar. Nosotros podemos medir la distancia, podemos medir también el peso, ¿sí? Y podemos medir también el tiempo, ¿sí? Esto visualizamos, observamos. A esto se le denomina entonces carga de entrenamiento externa. Y cuando hablamos de carga de entrenamiento para medirlo en un concepto, digamos, de manera interna, este es el efecto que produce esa carga externa, ¿sí? La distancia, el peso del tiempo, sobre el organismo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos tomamos en cuenta frecuencia cardíaca, aumento de las capacidades, la respiración y la presión arterial, entre otros. Estamos hablando de manera interna, como su nombre lo dice, ¿sí? A ver, método fraccionado interválico. Ah, gracias. Gracias, Néstor. Viste que es más lindo cuando le ponen nombre y apellido, así ya hablan con autoridad ya, ¿sí? Con determinación ya. Entonces, la carga en el entrenamiento, según diversos autores, perdón, y me gusta esto porque explica muy fácilmente a través de esta figura cómo sería la dinámica general tomando en cuenta las cargas de un proceso de entrenamiento según estos autores de García Navarro Ruiz. Ellos citan: de forma simplificada podemos entender el entrenamiento como un proceso en el que el deportista, el cliente, el alumno, en este caso la persona entrenada, es sometido a estímulos conocidos y planificados. Esos estímulos, acuérdense que son los ejercicios y, por supuesto, las cargas que vamos a aplicar dentro de esos estímulos o dentro de esos ejercicios o esos movimientos. Entonces, es sometido a estímulos conocidos y planificados, que estas serían las cargas, que provocan en él o ella una fatiga controlada tras los suficientes y adecuados procesos de recuperación. Acá entra una micro y macro pausa, y adecuados procesos de recuperación conllevan una mejora, por supuesto, en el rendimiento deportivo específico para cada disciplina deportiva. Esto en dependencia, por supuesto, del objetivo o del tipo de persona que estén entrenando ustedes. Y ahí tienen el gráfico como la figura 1, que es el estímulo que sería la carga. Después ocurre una fatiga. Hay un proceso de recuperación después de esa fatiga. Después de ese proceso de recuperación es que viene una supercompensación, porque yo no vuelvo a estar en el nivel 1 donde inicié, por debajo del umbral. Tengo que estar en el umbral o por encima del umbral, ¿sí? En esa fase de recuperación, si mi fatiga no es extremadamente y si no me lesioné, hay una fase de recuperación que no puede ser una fase de estancamiento. Tiene que haber una supercompensación, y después de esa supercompensación es que el organismo se adaptó ya a esa carga, que es lo que justamente la compañera explicaba, que se aburre, ya maneja el peso y cambió uno o dos movimientos quizás, o cambió el método, ¿sí? Incorporó quizás otro método dentro de las mismas cargas, ¿sí? Incorpora o varía los métodos, entonces ella siente que a través de eso ella está rompiendo esa fase del umbral, llega a una supercompensación y va a pasar otra vez por una fase de adaptación, ¿sí? Ella ya pasó por esa fase de adaptación, por lo cual se necesita otro tipo de estímulo, ¿sí? Y otro tipo de método. Entonces, tomar en cuenta eso. La carga en el entrenamiento, según los diferentes autores, la carga de entrenamiento se explica como la cantidad de efecto que tiene el esfuerzo realizado sobre el estado funcional de la persona o del deportista. Tienen ahí el autor citado. Estas cargas, o mejor dicho, sus efectos, provocan cambios a nivel celular que están relacionados con la síntesis de proteínas estructurales y con el aumento de las enzimas que catalizan las vías metabólicas más importantes. Ahí también lo tienen. Y de estas definiciones se desprende una tercera, que es el conjunto de exigencias psicológicas y biológicas, que esta me gusta bastante a mí, que esta sería la carga interna o la carga real, provocada por las actividades de entrenamiento o de competición, en el caso de que sean personas que compiten en sí, y a esto nos referimos con carga externa o carga propuesta, ¿sí? Y esto también ahí tiene el autor citado.
Entonces, cuando hablen de carga, no estamos hablando de carga de camiones, estamos hablando de carga a nivel de entrenamiento y cómo sería el comportamiento de estos estímulos, que los estímulos también son considerados que a través de los movimientos, de los ejercicios, este estímulo es la carga que podamos aplicarle. Y cuando hablamos de carga, tenemos entonces carga externa, carga interna, ¿sí? Entonces, para que no se olviden de esta parte que creo que es súper importante tomarlo en cuenta. Según entonces el señor Verhofstadt, para elegir una óptima carga de trabajo hay que tener en cuenta el contenido de la carga, el volumen de la carga y la organización de la carga, ¿sí? Para una buena ejecución y para un buen resultado. Y de acá entonces, según el esquema de la carga de entrenamiento recogido justamente del libro de García Manso y colaboradores, ellos explican a través de este gráfico cómo sería el comportamiento, cuáles son los principales factores que hay que tomar en cuenta en el momento de aplicar las cargas en el entrenamiento o los estímulos en el entrenamiento. Cuando nos referimos al contenido de la carga, dentro del contenido de la carga encontramos el nivel de especificidad, ¿sí? Y el potencial del entrenamiento. Cuando hablamos del volumen de la carga, estamos hablando de la magnitud de la carga, de la intensidad de la carga y de la duración de la carga. Y cuando hablamos de la organización de la carga, estamos refiriéndonos a la distribución que va a tener esa carga, ¿sí? Y a la interconexión de una carga con otra. Y ustedes dirán, de acá vamos a concentrarnos en lo que es el volumen de la carga, ¿sí? Dentro del volumen de la carga, entonces tenemos la magnitud de la carga. Cuando hablamos de magnitud de la carga, nos referimos a qué exactamente. Hablamos del volumen, de la intensidad o de la densidad de ese estímulo, ¿sí? Entonces son tres, ¿cómo es que le digo siempre? Desglose o tres derivados de este concepto, de este factor principal que se encuentra dentro del volumen de la carga. Entonces nos referimos a lo que es volumen, intensidad y densidad. Y acá tenemos su conceptualización. La carga entonces representa el valor del trabajo realizado durante el entrenamiento, la competición, y su magnitud está determinada por las modificaciones causadas por el organismo, lo que significa provocar en el organismo adaptaciones biológicos y funcionales y psíquicas, ¿sí? Acá entra todo, alma, corazón y cabeza, ¿sí? Y cerebro, mediante un sistema de ejercicios y métodos a través de los diferentes componentes de la carga. Tiene el autor citado. Ahora vamos a la segunda parte. Fíjense que tenemos entonces también, habla de la intensidad, la duración, la magnitud y volumen de la carga. Cuando nos referimos, acá en este gráfico, tienen dentro de la magnitud de la carga encontramos volumen, intensidad y densidad, ¿verdad? Bueno, hablamos entonces de magnitud, vamos a hablar del volumen. ¿A qué nos referimos cuando decimos volumen de carga? Es la medida cuantitativa global de la carga de entrenamiento de diferentes orientación funcional que se desarrolla en una sesión. Un microciclo, un mesociclo o un macrociclo, ¿sí? Macro es una programación anual, meso, como su nombre lo dice, es una programación mensual y microciclo, perdón, es la programación semanal del entrenamiento. Y la sesión de entrenamiento ya son, por supuesto, las sesiones diarias de entrenamiento, ¿tá? Ya les doy un ahí porque vamos a tener esa parte. Entonces, acá tenemos la clasificación del volumen según Bompa en el 83. Tenemos algo llamado volumen relativo y algo llamado volumen absoluto. Si vamos a hablar de lo que es volumen. Vieron que dentro de la magnitud de la carga tenemos volumen, intensidad, ¿sí? Entonces nos estamos refiriendo, estamos desglosando esa parte, chicos. Entonces, el tipo, tenemos volumen relativo. ¿A qué se llama volumen relativo? Duración total del trabajo o el tiempo dedicado al entrenamiento por un deportista o un equipo durante una sesión. Y acá va lo que el compañero estaba diciendo justamente. Vamos a ver si lo que él está aplicando se refiere a un volumen relativo o cuando se refiere a un volumen relativo va a describir de una forma. Entonces, el ejemplo sería una sesión de entrenamiento es de 18 horas a 19 horas. El volumen relativo de trabajo, ¿cómo sería? Para poder decir justamente, son 60 minutos de trabajo, ¿verdad? A eso, entonces nos referimos
a 60 minutos como volumen relativo. Pero si yo voy a hablar de un volumen absoluto, es la cantidad real de trabajo realizado por cada deportista individualmente. Fíjense que en el primero es por un deportista o por el equipo durante la sesión. Estamos hablando de una forma grupal, el tiempo total que se trabajó, ¿sí? Entonces eso es volumen relativo. Y cuando hablamos de volumen absoluto, si el deportista realiza 4 veces 10 minutos la carrera continua con 5 de descanso dentro de los 60 minutos, ¿sí? El volumen absoluto sería 4 por 10, que son solamente 40 minutos de trabajo realmente. O sea, nos estamos refiriendo a la parte principal del entrenamiento, ¿está? Entonces, si me refiero a tiempo total de trabajo, sería un volumen relativo, ¿sí? Pero si voy a hablar de un volumen absoluto, sería lo específico que yo trabajé en la parte principal o enfocado en lo que es la capacidad principal, ¿estamos? Entonces serían solamente 40 minutos, ¿sí? Porque tienen 5 de descanso en 4 series. ¿Se entiende? ¿O voy muy rápido? ¿No? Bueno, voy a seguir entonces. Vamos por intensidad. Intensidad de la carga se refiere a la definición de una carga de trabajo y es necesario que el volumen de la carga venga asociada a una intensidad determinada, siendo este el elemento a tratar a continuación. La intensidad tiene características opuestas al volumen, produce preferentemente efectos inmediatos y marginalmente efectos a largo plazo. En referencia al desarrollo de la capacidad de prestación de un sujeto en una especialidad determinada, no obstante, este factor incide sobre el nivel de la forma deportiva. Cuando hablamos de forma deportiva, chicos, estamos hablando de la óptima condición física y nos referimos a cualquier tipo, en este caso, como las definiciones son directamente de entrenadores específicos o con alguna modalidad o entrenadores que son más de deportes colectivos, entonces se refiere por eso a nivel de forma deportiva, pero esa frase o esas palabras se utilizan también para justamente decir que es una condición óptima, una condición física óptima, ¿sí? O ideal. De dicho modo, al elevar la intensidad se incrementa el rendimiento deportivo y en última instancia la forma física o la forma deportiva, si nos referimos a un deporte específico. ¿Está bien? Entonces, tiene estas características, la intensidad entonces tiene tiene características opuestas al volumen y por supuesto produce efectos que son inmediatos y también que pueden ser a largo plazo. Si vamos a definir lo que es la intensidad, se entiende como el aspecto cualitativo. Acuérdense que el volumen es la medida cuantitativa, ¿sí? De cantidad. Y si vamos a hablar de la intensidad, se refiere a la calidad, ¿sí? Por eso se habla de una cuestión cualitativa. La intensidad se entiende como el aspecto cualitativo de la carga, ejecutada en un periodo determinado de tiempo. Ahí entró una compañera. Cito autores de referencia. De este modo, a más trabajo realizado por unidad de tiempo, mayor será la intensidad. Tienen la fórmula de lo que sería la intensidad, que es potencia es igual a trabajo sobre tiempo. ¿Ok? Se toma en cuenta entonces también el volumen del trabajo sobre el tiempo de ejecución y esto es lo que nos da justamente la intensidad o la potencia dentro de. Tabla de relación intensidad y tiempo de recuperación. Este es súper importante, chicos, porque hablamos que según la intensidad que tenga cada sesión de entrenamiento, cuánto más o menos es el periodo de recuperación, tomando en cuenta que el ABC también en el entrenamiento es el estímulo que vayamos a proporcionar, ¿sí? El tiempo de recuperación que tengan y por supuesto también la base nutricional. Son tres, es una pirámide en la que nos basamos justamente en este mundo del entrenamiento y para obtener buenos resultados y para poder mantener esos resultados, sostener también esos resultados, ¿sí?
Entonces, según la intensidad de cada sesión, varía el tiempo de recuperación. Si hablamos de una intensidad de sesión regenerativa, que esto se utiliza más bien en deportes colectivos como tal, también lo utilizamos en el caso de personas que vayan a competir a nivel fitness o fisiculturismo, en lo que es nuestro mundo del entrenamiento, en el gym. Entonces, hablamos de una fase regenerativa que serían menos de 12 horas, ¿sí? Eso sería su tiempo de recuperación. Si hablamos de una intensidad baja en la sesión o muy básica en la sesión de entrenamiento, el tiempo de recuperación sería de 12 a 24 horas, ¿sí? Esto sería en un nivel inicial. Si hablamos de intensidad de sesión media, la recuperación ya sería de 24 a 48 horas. De ahí la importancia de darle ese tiempo de descanso a la zona que hayan trabajado, ¿sí? Y saber distribuir los ejercicios. No se puede trabajar todos los días la misma zona, aunque sean diferentes movimientos, ¿sí? Van enfocados a la misma zona y necesitan ese periodo. Y por eso se habla justamente de qué tan intensa fue mi sesión, y hay que ver también qué tipo de métodos utilizaron, qué carga o qué volumen utilizaron. Entonces, tomar en cuenta todos estos aspectos. Entonces, si la intensidad de la sesión fue mediana, se necesita una recuperación de entre 24 a 48 horas. Si fue alta, de 48 a 72 horas. Y si fue máxima, que es en el caso que vamos a ir viendo más adelante, en lo que se toman test de fuerza máxima y demás, necesitamos más de 72 horas, ¿sí? Para la recuperación muscular. ¿Estamos? Porque si no acarreamos lesiones. Relación esfuerzo-descanso, no menos importante, la recuperación es un factor súper necesario e importante dentro del mundo del entrenamiento, ¿sí? Si no tengo buen descanso, no tengo buena recuperación, evidentemente no voy a rendir y voy a descender de lo que fue el principio, desde el umbral, ¿sí? No voy a llegar a la fase de supercompensación, no voy a llegar a la fase de adaptación, sino al contrario, vamos a tener un retroceso y un estancamiento en el entrenamiento. El tiempo de recuperación será muy diverso, dependiendo del sujeto, de la persona, ya que puede ser sedentario, activo, etc. Lo cual influye en el tiempo que deberán de recuperarse, así como también depende de la cualidad o de la calidad del trabajo que haya realizado en las sesiones o en el trabajo anterior. El tiempo de recuperación influirá también en el tipo de trabajo que vamos a hacer, ya que si aumento o disminuyo, se trabajarán cualidades diferentes y en dependencia, por supuesto, de la capacidad que estén trabajando. No siempre trabajamos solamente fuerza. Esfuerzo-descanso. Al aplicar un estímulo, es decir, un ejercicio, una actividad, la capacidad de trabajo se va disminuyendo, por lo que habría que proporcionar un descanso adecuado para posteriormente aplicar un nuevo estímulo. Normalmente este nuevo estímulo se proporciona en el momento idóneo para producir la supercompensación, de modo que se va buscando una mayor capacidad de trabajo, ¿sí? No queremos estar siempre en el mismo nivel. Si se introduce el estímulo antes del tiempo de la supercompensación, se conseguirá menos mejoría o menos mejora, así como poder caer en el sobreentrenamiento y el estancamiento, ¿sí? Entonces, recordar que los descansos muy largos o muy extensos, aquellos que no están planificados, las cargas de repetición se aplican cuando la capacidad de trabajo se ha recuperado casi totalmente, pasando por la fase de supercompensación y vuelta al nivel normal. Generalmente este descanso excede la mitad del tiempo de descanso total o se encuentra en el marco de 1, 2 o 2, 3 de la recuperación total. Esos números que son fraccionados, chicos, se refieren a los tiempos y puede referirse tanto a tiempos en minutos como a tiempos por días también, ¿sí? Se aplican para descansos largos de recuperación total, ¿está bien? Descansos cortos, las cargas de repeticiones se aplican cuando la capacidad de trabajo no se ha recuperado casi totalmente, más bien se encuentra en el camino hacia la compensación. Generalmente este descanso llega de 1, 3 o 60% de la recuperación total. Acá estos descansos cortos se refiere a los descansos o a las pausas o a las micropausas que hacemos dentro de la sesión de entrenamiento. En cambio, en el otro ya estamos hablando, en descansos largos, estamos hablando después del entrenamiento o entre cada sesión. En el caso de descansos cortos, hablamos entre series o entre ejercicios también, ¿sí? Entonces se aplica 1-3, dice, es justamente un minuto, puede ser un minuto de trabajo, un minuto de descanso por
3 de trabajo, o viceversa, en dependencia de justamente lo que estén trabajando, que sería un 60%, o sea, lo que le da facilidad para una recuperación al 60%. Y acá se puede volver a sobrecargar el organismo, ¿sí? El Sí. principio de la carga progresiva se deduce de la relación proporcional entre la carga, la adaptación y el aumento del rendimiento. Según este principio, las exigencias planteadas al deportista tienen que aumentar de forma sistemática y continua, dependiendo de la preparación física, coordinativa, la técnica, la táctica, la parte intelectual y, por supuesto, la fuerza de voluntad, que serían los aspectos psicológicos no menos importantes también. Y a esto, según el señor Weinert, se refiere al principio de la carga progresiva o el aumento progresivo de la carga. Ahora nos vamos a meter ahí, que ya vimos en la clase anterior de manera general, pero ahora vamos a adentrarnos un poquito más. La carga de entrenamiento no solo aumenta dentro de un mismo ciclo de entrenamiento, sino a lo largo de la vida deportiva de una persona. Se suceden momentos en los que la carga de entrenamiento aumenta respecto a los ciclos anteriores para proporcionar una carga de entrenamiento adecuado o adecuada a cada persona o cada deportista. Tendremos que valorar con perspectiva a largo plazo los siguientes aspectos. Tenemos que tener en cuenta la edad cronológica, la edad biológica, si tiene años de entrenamiento o no, o qué tipo de actividades practicó y el nivel de capacidad de rendimiento de ese momento en que se presenta con ustedes. ¿Estamos? Por eso se hacen algún periodo de adaptación, a ver si maneja el movimiento, si maneja los ritmos, si sabe las ejecuciones. He ahí la importancia. Entonces, considerar estos aspectos antes de incrementar la carga en el entrenamiento. ¿Cómo se puede aplicar el principio de la carga progresiva? La carga de entrenamiento puede incrementarse a base de incrementar también, valga la redundancia, distintas variables de forma aislada o conjunta. ¿Cuáles serían estos factores o estas variantes o variables? Sería el aumento del volumen, que ya sabemos cuando nos referimos a volumen estamos hablando de calidad o de cantidad. Cuando hablamos de intensidad, estamos hablando de calidad de mejoría o estamos hablando de cantidad. Aumento de la complejidad, que ahí ya entran ejercicios que sean justamente, que utilicen 2 o 3 métodos dentro de la misma secuencia o dentro de la misma sesión de entrenamiento para la misma zona muscular. Por ejemplo, ¿sí? Ya no ejercicios muy sencillos, se pueden hacer ejercicios combinados con métodos combinados. Y el aumento del número o nivel de competiciones en el caso de que vayan a competir o tengan proyectado alguna competencia. También, el incremento de la carga progresiva. Este tipo es el más indicado para deportistas menos expertos y en fase de formación, ya que permite una adaptación gradual y se minimizan los riesgos asociados a cambios bruscos en el entrenamiento o a futuras lesiones. Se recomienda utilizar este tipo de entrenamiento de incremento de la carga progresiva, ¿sí? Aumento progresivo, no de golpe. En deportistas, en caso de deportistas expertos que ya hayan agotado sus reservas de entrenamiento, personas que hayan entrenado en algún momento de su vida y pasaron 2, 3 años, dejaron de entrenar por A o B motivo, por alguna lesión, por alguna enfermedad, por cuestiones laborales y demás, o cuestiones de tiempo, pero ya fueron personas entrenadas en algún momento, o personas que eran deportistas en algún momento de su vida y ahora quieren retomar este tipo de actividades. Hay que aplicar este tipo de incremento de la carga progresiva, ¿sí? Personas que hayan tenido ya un estancamiento en su entrenamiento, por supuesto, es recomendado también el incremento progresivo, ¿sí? Y en el caso del incremento, se habla de un incremento de la carga, pero discontinuo, que tiene otro apellido. En este caso, de estancamiento en el rendimiento de un atleta maduro, ¿sí? Nos hablamos ya de una persona, justamente una persona mayor. Fíjense, una persona, por ejemplo, alguien que haya sido futbolista o un corredor que pasaron los años y por algún motivo dejaron el entrenamiento, quieren volver a retomar, en este caso se puede aplicar este tipo de cargas para ellos, que sería una carga discontinua, ¿sí? Todo esto va dentro de lo que es el principio del incremento progresivo de la carga, ¿sí? Y dentro de ese principio encontramos
el incremento de carga progresiva que es utilizado para personas que son amateur o para personas que son principiantes o personas que llegaron a un nivel de estancamiento también. Deportistas o personas menos expertas. Y en el caso de un incremento de la carga de manera discontinua sería en personas que ya hayan sido atletas o deportistas o personas que hayan sido entrenadas durante mucho tiempo y de golpe dejaron o llegaron y que son ya personas maduras o personas de un poco mayores, vamos a decir, de edad superando ya los 30 años, evidentemente 45 en adelante, ¿verdad? Que como les digo, habrá pasado algo en el proceso del entrenamiento que dejaron, abandonaron, pero son personas que ya tienen ese chip de entrenamiento como tal y ya tienen, ya saben trabajar con cargas, ya saben controlar posturas, combinar rutinas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, y en el caso de que estos hayan llegado también en un nivel de estancamiento, se podría recurrir a incrementar más repentinos la carga, distribuir en diferentes periodos para producir nuevos estímulos de entrenamiento que afecten a la homeostasis y obliguen de nuevo al organismo a poner en marcha nuevos procesos de adaptación. En estos casos es necesario extremar las precauciones en cuanto a las lesiones. Acuérdense que son personas que ya en su mente ellos se acuerdan de cuánto peso levantaban o cuánto corrían o cómo podían saltar la caja, ¿sí? O cuánto tiempo hacían de plancha en su mente. Pero ya el cuerpo pasó por un proceso de estancamiento, de desadaptación, etcétera, etcétera, y por supuesto los cambios fisiológicos, ¿sí? Que pasa con el tiempo también, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta porque estas personas a veces vienen con una idea, ¿sí? Porque ellos ya manejan, entonces extremar las precauciones en cuanto justamente a evitar las lesiones, ¿sí? Porque no tienen la misma condición física. Lo deberían llevar a cabo tan solo personas o deportistas y entrenadores muy experimentados, ¿está bien? O sea, hay que saber aplicar la carga del entrenamiento. Y acá nos vamos a adentrar en lo que es la fuerza como la capacidad física. Por definición, y la más sencilla, es la capacidad de oponerse. Fuerza sería la capacidad de oponerse o vencer una resistencia mediante un esfuerzo muscular. Ejemplo, levantar grandes pesos, empujar o transportar un compañero, entre otras cosas, etc. ¿Sí? Entonces, esto sería un súper concepto resumido de lo que cuando hablamos de fuerza, ¿qué es la fuerza? ¿Sí? Es la capacidad de oponerse o vencer una resistencia mediante un esfuerzo muscular. Fuerza muscular, entonces vamos con los conceptos. Se define como la capacidad que tienen los músculos de contraerse venciendo una resistencia. Es necesaria para la mayor parte de las actividades cotidianas, pues todos los movimientos requieren y están originados por una fuerza, tanto los necesarios para realizar desplazamientos como aquellos destinados a mover objetos más o menos pesados. Para el día a día necesitamos. Entonces, la fuerza que puede, esto tómenlo muy, muy en cuenta, chicos, la fuerza que puede alcanzar un individuo determinado se relaciona con diversos factores. Uno de ellos es la sección transversal del músculo. Un músculo puede generar de 3 a 4 kilogramos de fuerza por centímetros cuadrados de sección transversal. Por lo tanto, los músculos de esta sección son los que desarrollan mayor fuerza, aunque no siempre, y esta parte subrayen, el incremento en el tamaño del músculo se acompaña con el aumento de la fuerza que se puede desarrollar. No quiere decir que porque ustedes vean una persona con unos brazos enormes o unas piernas enormes, ¿sí? Tengan esa misma relación de fuerza, ¿sí? Fuerza con tamaño muscular. No, no tiene nada que ver. Esto va mucho más allá y ahí justamente tienen específicamente de que por cada sección transversal del músculo se puede generar de 3 a 4 kilogramos de fuerza por centímetros cuadrados. O sea que depende justamente de esa sección transversal, ¿sí? Entonces, se puede desarrollar mayor fuerza. O sea, una persona que sea delgada, que no tenga tanto volumen, puede tener, según esta sección transversal, puede tener mayor fuerza que una persona que tenga mayor volumen, pero sin embargo, su nivel de fuerza es menor, ¿sí? O sea que el tamaño que nosotros visualizamos no es proporcional a la fuerza que puedan o no desarrollar esas personas, ¿está bien? No se dejen engañar por los tamaños, ¿está bien?
Entonces, acá vamos con la clasificación de los tipos de fuerza. Nos referimos primeramente a la fuerza máxima. Cuando hablamos de fuerza máxima, este tipo de fuerza se realiza para vencer o contrarrestar una gran resistencia externa a través de la tensión máxima de los músculos. Este tipo de fuerza solo se puede desarrollar, y mucho ojo en esta parte, con ejercicios de sobrecarga, como es el caso de los ejercicios de levantamiento de pesas. La zona de trabajo, y cuando nos referimos a zona de trabajo es capacidad física, ¿sí? Va entre el 90 y más del resultado máximo del atleta o de la persona, realizándose solamente de 2 a 5 series o tandas por ejercicio, con repeticiones máximas de 1 a 3 por cada serie. No se puede hacer más de 5 series, ¿sí? Y no se pueden hacer más de 1 a 3 repeticiones. El máximo es de 3 repeticiones por serie. ¿Está? Acá da un ejemplo de cómo sería si el atleta levanta 90 kilos en 3 series. En cada una de ellas realizó solamente 2 repeticiones. Con un peso de 95 realiza 2 series. Y con una repetición ya llega a un 95% o puede llegar a 100 kilos, pero eso ya es su 90%. Regularmente se dice que ningún ser humano es capaz de llegar a su 100%, a no ser que sea en condiciones extremas, que hay otro tipo de fuerza, que es en el caso, por ejemplo, siempre ejemplifico, hay uno que se llama fuerza relativa y fuerza absoluta también. En este caso, eso se ve reflejado, por ejemplo, pasó que vamos a poner de ejemplo, era un camión o creo que era algo que descargaba, no sé, un transportador, algo, estaba sostenido, una criatura se mete debajo, ese camión cae y el papá se da cuenta de eso y la reacción fue tan rápida que ese hombre pudo levantar no sé cuántas toneladas, ¿sí? O sea, es esa fuerza que uno saca de acuerdo a ese estímulo o de acuerdo a esa fuerza sobrenatural que uno tiene, solamente en esos casos y en situaciones de peligro extremo es que se ve reflejado a lo mejor esta fuerza máxima al 100%, ¿sí? ¿Está? En situaciones normales, ni por más de que sean súper entrenados y todo lo demás, nadie llega. Regularmente se dice que se llega entre un 80 a un 85%, nomás lo de la capacidad física como tal, no se llega a un 90, ¿sí? Entonces la fuerza máxima entonces se refiere al tipo de fuerza que se realiza para vencer o contrarrestar una gran resistencia externa, perdón, y nos referimos a una zona de trabajo entre el 80 al 90%, máximo sería el 90%, ¿sí? Si hablamos de fuerza explosiva, esto también lo van a encontrar como fuerza velocidad, ¿sí? Van a encontrar fuerza explosiva o fuerza velocidad. A mí me gusta más hablar como fuerza explosiva, referirme como fuerza explosiva. Este tipo de fuerza es la que el hombre manifiesta con la capacidad de superar una resistencia externa con alta velocidad de contracción muscular. Se puede desarrollar con diferentes ejercicios, utilizando el peso corporal de la propia persona, con implementos ligeros como son pelotas medicinales, objetos que su peso sea de pequeño a mediano, y ejercicios de halterofilia o levantamiento de pesas. La velocidad de ejecución de los ejercicios debe ser muy alta en un tiempo muy corto, ¿sí? Que no se exceda de 10 segundos de duración. Por ejemplo, en los ejercicios de halterofilia se deben utilizar pesos del 60 al 89%, refiriéndonos a la capacidad física de cada persona. Esto tomando en cuenta que se hace una prueba o un test diagnóstico para poder determinar cuánto es mi 60% y cuánto es mi 89%, 85%, ¿sí? Por eso habla del resultado máximo, ¿sí? En este caso se ejecutan de 2 a 5 series o tandas. Por cada ejercicio y realizar de 1 a 5 repeticiones, preferiblemente se realizan de 3 a 5 repeticiones por cada serie. A continuación se presenta el ejemplo, ¿sí? El resultado máximo de un atleta para piernas fue de 100 kilogramos. El atleta realizó 60 kilogramos en 2 series de 4 repeticiones en cada una de ellas. Con 70 realizó 3 series en 3 repeticiones. Es una forma de trabajar la fuerza explosiva, pero en este caso se trabaja con un 60 al 90%, habla ahí, pero yo creo que es
es mucho menos. Para mí es de un 60 a un 70% nada más, ¿sí? Del resultado máximo. De ahí se derivan los pesos para el trabajo, para distribuir, porque son justamente de 3 a 5 series o tandas que se debe trabajar por movimiento, por ejercicio. Y se hace de 3 a 5 repeticiones, ¿tá? Entonces son muchos. Entonces no vamos a aguantar con los pesos trabajando al 90%. Entonces yo creo que esta parte está un poco, para mí es del 60 al 70%, ¿sí? Después hay otro tipo de fuerza que se llama fuerza-resistencia o resistencia a la fuerza. Es la capacidad que tiene el organismo humano a resistir la fatiga o prolongar su aparición al realizar un trabajo de fuerza prolongada. Cada uno de nosotros, chicos, viene con un tipo de fuerza más desarrollado en dependencia de las actividades o de los estímulos que hayan recibido ya desde la etapa inicial o la niñez, ¿sí? Entonces, un punto también que bastante se toca es si es bueno o no trabajar en niños la fuerza o estimular la fuerza en niños, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de eso también un poco más adelante. Tengo también una secuencia de cómo trabajar con niños, con niños y con adultos mayores, que eso es lo que quería incorporarles justamente, porque hay investigadores que dicen o entrenadores que están en contra de trabajar la fuerza en niños y también hay, por supuesto, investigadores que o entrenadores que no quieren realizar también el trabajo de fuerza con adultos mayores. Y realmente hay investigaciones muy buenas que proporcionan muchos datos palpables, que no es menos importante ni la edad inicial ni la edad final justamente para el trabajo de la fuerza, ¿sí? Entonces hay que ver qué tipo de fuerza voy a desarrollar en cada etapa de la vida, ¿sí? Y por supuesto, en este caso, en edad intermedia de adultos, jóvenes y adultos, en dependencia de la actividad física que practiquen o del deporte específico que practiquen, tenemos que enfocarnos más en algún tipo de fuerza, ¿sí? La fuerza es la madre de todas las capacidades, ¿sí? Es la base de todas las otras capacidades y la condicional. Profe, Sí, justo yo había visto una frase que dice que, tipo, en cuanto a los adultos mayores, si es que cuando llegas a una edad límite, si quieres seguir manejándote solo, tendrías ujú. que trabajar fuerza. Así mismo es. Hay muchas investigaciones muy buenas, tienen que leer y después verificar. Y van a ver la diferencia, van a notar la diferencia tanto en niños como en adultos mayores, van a notar la diferencia de aquellas personas que están bien dirigidos o bien asesorados. Es muy interesante el trabajo, pero sí hay que saber separar el tipo de fuerza y hay que saber seleccionar los ejercicios que van a aplicar. Entonces, si nos referimos a lo que es fuerza-resistencia, entonces la capacidad que tiene el organismo humano a resistir la fatiga o prolongar la aparición de esa fatiga al realizar un trabajo de fuerza prolongado o extendido. Este tipo de fuerza se puede desarrollar con ejercicios también con el peso corporal, implementos ligeros y ejercicios de levantamiento de pesas o halterofilia o de musculación. El trabajo desarrollador de este tipo de fuerza hay que realizarlo con la mayor cantidad de trabajo físico que el individuo sea capaz de realizar o ejecutar. Para utilizar los ejercicios de halterofilia hay que tener presente la utilización de pesos entre el 30 al 60%, ¿sí? Del resultado máximo. Realizar 3 a 8 series o tandas por ejercicios con más de 5 repeticiones por cada serie. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de fuerza en piernas, 100 kilogramos fue su fuerza, su máximo en piernas. Trabajará de la siguiente forma. Con 30 kilos va a realizar 2 series con 12 repeticiones cada una. Con 40 kilos va a realizar 3 series, bajamos a 10 repeticiones. Y con 50 kilos va a realizar 3 series con 8 repeticiones en cada una de ellas, ¿sí? Esto refiriéndonos, fíjense que ahí ya tienen el volumen de la carga y ya tienen también, por supuesto, con qué intensidad van a trabajar. Acá en este caso, para fuerza-resistencia, sí hay un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso, como no pasa en lo que es fuerza explosiva. Fuerza explosiva es por cortos periodos, hay más micropausa que trabajo. El trabajo es muy intenso en un periodo de corto tiempo, ¿sí? Eso es para que más o menos se vayan orientando. Y acá se trabaja, en el caso de que yo quiera ganar fuerza-resistencia, tengo que tomar en cuenta que
serían del 30 al 60% de mi capacidad física. Los tipos de fuerza, ahí lo tienen desglosado. Fuerza máxima se refiere a una carga máxima, a una velocidad mínima con una corta duración de trabajo, ¿sí? Muy corta, porque se hace de 1 a 3 repeticiones. 5 ya es muchísimo, 3 nomás luego se busca. Fuerza explosiva, hay una carga mínima o una carga media, porque es intermedia la carga, ¿sí? Se puede llegar a una carga intermedia, a una velocidad máxima de ejecución con una duración mínima también, ¿sí? Que son de 10 a 15 segundos. Si lo voy a trabajar por tiempo. 30 ya supera otra vez, ya vamos a entrar en otra zona de trabajo. Y fuerza resistencia tenemos cargas de pequeña a mediana, ¿sí? O básica o mediana, intermedia, a una velocidad extensa o larga o prolongada, con una duración prolongada también. Hay mayor tiempo de trabajo acá, ¿sí? Y menos tiempo de... nos referimos a los tiempos de descanso, por ejemplo, entre ellos, y también varían según cada tipo de fuerza. Acá tienen otra clasificación, también lo van a encontrar como fuerza activa o fuerza reactiva. Lo que nosotros estamos tratando hoy es la fuerza activa, que se refiere a la fuerza máxima, la fuerza velocidad y la fuerza resistencia. Si vamos a referirnos a lo que es una fuerza reactiva, hablamos también y lo van a encontrar así como fuerza elástica o refleja y fuerza explosiva elástica refleja, ¿sí? Y acá pasamos al famoso test de un RM o una repetición máxima. Y siempre se preguntan que para qué uno quiere saber esto, ¿verdad? ¿Y en qué me sirve? ¿Será que yo voy a aplicar? Entonces, las siglas son un RM, repetición máxima, sería el máximo peso que se puede mover en tan solo una única repetición, ¿sí? La velocidad con la que la barra se mueve será inversamente proporcional a nuestra fuerza. A menor velocidad significará un peso más cercano a nuestro máximo. Un RM es un test de nuestra fuerza actual, ¿sí? Y ahí tienen entonces la distribución. Lo de abajo es el porcentaje, perdón, del 1RM, y lo de arriba serían las probables repeticiones que podemos hacer, ¿sí? Si yo hago bien ejecutado el movimiento, por ejemplo, de sentadilla, ¿sí? Y puedo hacerlo solamente una vez en una repetición, eso sería mi 100%, que sabemos que no llegamos al 100%, ya les dije que llegamos al 85%, ¿no? Dudosa procedencia el que pueda llegar al 100%, no hay forma de medirlo con alguna maquinaria o algo, ¿verdad? Con algún enganche tecnológico capaz, pero es difícil llegar al 100%, entonces sería... De referencia nada más se coloca así. Una repetición sería mi 100%. Si hago 6 repeticiones con un peso en sentadilla, pónganle, no sé, 80 kilos, y puedo hacer 6 repeticiones con 80 kilos, eso sería mi 85%. Este es uno de los gráficos. Estos gráficos ustedes los van a encontrar a patada limpia. Hay diferentes que se refieren a números cerrados, a números pares, y algunos así, y también distribuyen de esta forma. Si logro hacer con 60 kilos 10 repeticiones sin problema, eso sería mi 75%. Y si logro hacer con 60 kilos 15 repeticiones sin problema, eso sería un 60 o un 65% de sobre lo que es la capacidad o la condición física de cada uno. Entonces, repetición máxima en fuerza. Es importante conocer nuestra repetición máxima para comenzar o antes de comenzar una rutina de fuerza. En el caso de personas que estén enfocadas en ganar fuerza, en ganar volumen, o personas que quieran competir y ustedes tengan que programar su entrenamiento, ustedes están en la obligación de realizar este tipo de pruebas para poder distribuir bien las diferentes cargas en las diferentes zonas musculares. Este tipo de entrenamiento se basa en promover la mejora de esta capacidad mediante una serie de progresiones sobre la repetición máxima. ¿Cada cuánto tiempo se puede evaluar la fuerza? En función de la experiencia y en función de los objetivos. Si se busca un enfoque de competición, será necesario planificar bien las fases de máxima fuerza de cara al evento, o sea, tomando en cuenta el calendario, ¿verdad?
En otros casos, cada vez que terminemos nuestra última rutina de fuerza para comprobar si hay o no mejoría. En este caso se puede hacer 1 cada 3 meses, ¿sí? Para personas que sean constantes. Y regularmente después del periodo de adaptación por lo menos se pide 30 a 45 días de preparación previa antes de someter al alumno a este tipo de pruebas, ¿sí? Sean o no entrenados, sean o no sedentarios, igual. No se puede hacer eso la primera semana, ¿está? Consideraciones que tenemos que tener en cuenta para el cálculo de la repetición máxima: si no es la primera vez, podemos ajustar las series de calentamiento o aproximación también se llama, y evitar de este modo la fatiga que acumulamos. Hay que tener buenos descansos, no menos de 3 minutos para dar tiempo a la resíntesis completa de ATP. Pedir ayuda a un compañero, a un entrenador, sobre todo en lo que es press banca y sentadilla, por si ocurra una falla muscular, ¿sí? No realizar el test de repetición máxima más de 2 veces dentro de la misma semana. Vamos. Y acá tienen justamente, según cada autor, del lado izquierdo tienen la referencia de los autores, cómo sería para averiguar, en dado caso que yo quiera aplicar. Hay 2 tipos de métodos, uno que es el método directo y otro que es el método indirecto, ¿sí? Y en uno de los casos se utiliza justamente unas ecuaciones, que para mí la más fácil es la primera, ¿sí? Que se toma un RM es igual al peso que se levantó, el peso máximo que se pudo levantar, que se pudo hacer una buena repetición, por, se pone entre paréntesis 1 más, multiplicado sería 0,033 por el número de repeticiones hasta el fallo. O sea, hasta el fallo habla de que se puede o no realizar. Hay gente que te dice que ya llegó a su tope, pero sin embargo tenía condición o tenía la capacidad de realizar más de 3 repeticiones. Entonces hace 3, 4, 5. Si llega a 8, quiere decir que ese no era su peso. Esto es muy a ojo prácticamente, ¿sí? Ya les voy a mostrar un video. Entonces acá tienen, para que entiendan mejor todos esos numeritos que están ahí, existen 2 formas de calcular, entre tanto, ¿verdad? Es el cálculo directo o el indirecto. El directo nos permite conocer nuestra máxima fuerza de manera muy sencilla. Se va añadiendo o incrementando el peso a la carga hasta comprobar que ya no se puede mover la barra o realizar la manera correcta la técnica. En este caso les voy a poner de ejemplo otra vez la sentadilla. Yo sé que manejo a lo mejor, no sé, 40 o 50 kilos y que yo puedo hacer 15 repeticiones y puedo hacer 3 series sin problema con esas 15 repeticiones. Entonces, empiezo con ese peso, ¿sí? 40 o 50 kilos. Entonces, hago hago mis 8, mis 12 repeticiones sin problemas, sin fallar en la técnica, sin tambalear. Entonces, se carga de 5 en 5 o de 2,5 en 2,5 nada más, no de 10 en 10, ¿sí? Entonces, vuelvo a cargar, me da fácilmente 10 repeticiones, ya tengo 70 kilos encima, no pasa nada. Me vuelven a cargar a lo mejor 2,5 o 5, ya tengo 75, 80 kilos. Vuelvo a realizar 8 repeticiones sin problema, ¿sí? Acuérdense que se puede llegar hasta 5 series nada más, ¿sí? O sea que 5 veces nada más puedo hacer carga. ¿Estamos? Ahí ya tengo que llegar a mi tope y tengo que ya poder corroborar de que ese es mi punto máximo. No someter a tantas series al cuerpo con el mismo ejercicio también. Le vuelvo a aumentar y llego a los 90 kilos. Y ahí me da solamente 3 repeticiones ya, bruscamente. O me da 3 o me da 5. Si me da 5, todavía estoy en condiciones de aumentar por lo menos 5 kilos más. Pero si me da 3, quiere decir que estamos llegando ya a lo que es nuestra fuerza máxima. O sea, estamos llegando a tope. Y cuando ya llegué a 90, pónganle que le vamos a aumentar a 95 porque salieron 5 repeticiones con 90 kilos y me salió bien todavía, aguanto. El movimiento sale limpio, la técnica sale bien. Aumentamos 5 más y llegamos entonces a 95 en sentadilla. Y me sale una sola repetición limpia, ¿sí? Pero bien ejecutada.
Entonces, ese es mi peso, un RM. Ese peso en sentadilla, que lo que se use en sentadilla se aplica para toda la distribución de los ejercicios de pierna, ¿sí? Esta es una forma un poco más tedioso, digo yo, pero es más sencilla, porque uno le va aumentando partiendo desde el peso que yo manejo en los ejercicios. Y no todos los ejercicios se pueden ejecutar para lo que es sacar el porcentaje de un RM, ¿tá? Eso también es otra cosa que vamos a ver. Ahora, si me refiero al cálculo indirecto, ahí sí ya vamos a utilizar justamente el tema de las fórmulas que están viendo ahí. Este método es menos fiable que el anterior, dice, sí se usan altas repeticiones, aunque puede ser más seguro, ya que calculamos una repetición máxima, un RM directamente, sino en varias repeticiones. En función al peso levantado y al número de veces, se consigue la aproximación a la repetición máxima. O sea, estos son dos métodos que se pueden utilizar, pero el de preferencia siempre vamos a tener el método de un RM, y se aplican las fórmulas que mucha gente no le sale el tema de las fórmulas, pero es sencillo. Y uno dice entonces, o se hace por regla de tres simples, como les voy a mostrar en el siguiente. Acá tienen otro porcentaje de repetición máxima. Vieron que les decía que hay gente que pone número cerrado o número. Entonces acá tienen las repeticiones del lado izquierdo, y después tienen el porcentaje de intensidad de lo que sería según la cantidad de repeticiones. Si hago de 2 a 3 repeticiones, eso sería el 93 al 95%. Si hago 10 a 12 repeticiones, ese sería mi 60 o 70%, ¿sí? Si hago más de 50 repeticiones, que ya es un exceso, eso ya sería del 10 al 30% de mi capacidad. Vamos. Y del otro lado, al lado derecho, tienen el otro cuadro, el otro gráfico, que un RM, una repetición máxima es mi 100%, 2 RM, este es mucho más sencillo. Dos repeticiones serían 95%, 3 repeticiones con el peso máximo serían de 90, 4 serían 86%, 5 repeticiones serían 82%, y así sucesivamente. Ahí tienen de cuánto más o menos sería. Entonces, el test de repetición máxima, aplicando el método directo, se hace un calentamiento inicial, se hace una activación del sistema cardiovascular de 5 a 10 minutos, se hace una movilidad, y para mejorar el rango de movimiento. Las series de calentamiento, y después tenemos una serie de aproximación. O sea, esto no es que me voy directo, cargo y hago. No, o sea, hay un proceso antes. Hay un calentamiento inicial, como vieron. Hay una serie de calentamiento que realizamos de 2 a 3 series con muy poco peso, entre 6 a 8 repeticiones. Y la serie de aproximación realizamos de 2 a 3 series, incrementando ya el peso, realizando de 2 a 3 repeticiones. Para llegar al test de repetición máxima, series de una repetición, añadiendo un incremento de peso en función de nuestra experiencia previa, con rangos de entre 2 a 5 kilogramos, si fuera necesario utilizar cargas más precisas, ¿sí? Por eso les decía, se aumenta de 2 kilos, 2.5 a 5 kilos por lado, ¿bien? En el caso de la sentadilla. Y acá sí, un ratito, para que entiendan mejor de eso, pueden ver después igual el video, a ver cuál les voy a proyectar. A ver, ¿dónde está? No estoy hablando en chino, ¿verdad? Creo que no voy tan rápido porque si no ya estarían, ya me hubiesen dicho. Tengo 2 alumnos que desaparecieron del grupo, qué lindo. Esperen que un ratito. Explicarte rápidamente qué es una repetición máxima y
cómo utilizarla para tus objetivos de entrenamiento, cuáles ejercicios se recomiendan calcular y cuáles no en medicina del deporte. Aquí con Dr. E. Empezaremos explicando que el entrenamiento de fuerza, como cualquier otro entrenamiento, tiene que ser dosificado y se dosifica de esta manera, mediante la Aguanten un ratito. modificación de los componentes de la carga. Si no puedo proyectar, chicos, acá hay dos videos, dos links que me gustaría que entren a ver. Hace rato ya cargué todo, estaba bien y ahora está. De entrenamiento, cuáles ejercicios se recomiendan calcular y cuáles no en medicina del deporte. Aquí con Dr. E. Empezaremos explicando que el entrenamiento de fuerza, como cualquier otro entrenamiento, tiene que ser dosificado y se dosifica de esta manera, mediante la modificación de los componentes de la carga. Nos enfocaremos en la intensidad porque aquí dentro está el componente más valioso, la 1RM, la cual se define como la máxima cantidad de peso que se levanta con una técnica correcta una sola vez. Vamos con este ejemplo, curl de bíceps, donde aunque el músculo anfitrión es el bíceps braquial, se involucran diversos músculos, como el pectoral mayor, el deltoides, el manguito de los rotadores, braquiales, coracobraquiales y flexores de muñecas. Se calcula el 1RM de los grupos musculares involucrados, no solamente del bíceps braquial. Un paréntesis, esta no es la forma de calcular el 1RM. Es solo para ejemplificar cómo se hace una repetición máxima. Supongamos que realizo curl de bíceps con 20 libras. Mis grupos musculares tendrán la capacidad de sacar aproximadamente 20 repeticiones máximas con una buena técnica. Esto es, sin balanceo, sin pausas y siguiendo cada repetición todo el arco de movimiento completo de las articulaciones de los codos. Si lo hago con más peso, 50 libras, podré realizar con una buena técnica 8 repeticiones máximas, hasta que me frene la fatiga muscular. Pero si cargo más peso, 70 libras, solo podré realizar una repetición máxima. Obsérvese, solo tengo la capacidad de hacer una repetición máxima con una buena técnica. Hay una ligera flexión, pero no completo el arco de movimiento. Esto ya no vale. Entonces 70 libras equivale a mi 1RM. ¿Y para qué sirve? En primer lugar, para cuantificar la fuerza muscular para un ejercicio determinado. No todos contamos con la misma fuerza. Y en segundo lugar, este valor nos permitirá calcular la intensidad del entrenamiento. Esta tabla nos permite fraccionar nuestro 1RM para entrenar a diferentes intensidades según nuestro objetivo. Por ejemplo, si mi objetivo es incrementar el volumen muscular, tengo que entrenar con una intensidad del 67 al 85%. Si inicio al 75% de mi 1RM, equivaldría aproximadamente al 52.5 libras. Y tendría que sacar de 6 a 12 repeticiones con este peso para que mi entrenamiento de fuerza sea efectivo y alcance más pronto mi objetivo. Estos son los ejercicios más recomendados con la posibilidad de calcular el 1RM. No se recomienda sacar 1RM de músculos relativamente débiles o que involucren otras articulaciones con grupos musculares débiles, o aquellos ejercicios donde las articulaciones pares no ejecuten el mismo movimiento, como por ejemplo los desplantes. En un siguiente video les enseñaré a calcular el 1RM. Espero que les haya gustado este video. Chau, chau. No, Nilda, no era el micrófono, no era el micrófono abierto de alguien. Sale entrecortado. Es cada vez que comparto, me sale entrecortado. El otro video no les voy a proyectar, chicos, pero sí, por favor, traten de entrar a ver para que entiendan mejor. ¿Estamos? Porque en la siguiente clase presencial, aparte de lo que ya tenemos pendiente sobre los métodos, vamos a tratar de aplicar esto por lo menos con 2, 3 compañeros que se animen, que quieran sacar
su fuerza máxima, gente que esté entrenando, ¿sí? Vale, Picola ya alumno ¿Qué fuera. sirve eso, profe? ¿Perdón? ¿Para qué sirve conocer o saber el RM? Y ahí justamente acabo de decir, y todo lo que dije en este... Me mataste, Nilda. Para poder distribuir las cargas y la intensidad del entrenamiento de acuerdo al tipo de objetivo que tengas. No es que hago al azar nomás, ay listo, yo voy a agarrar, voy a cargar, a ver cuánto yo puedo hacer en sentadilla y cargar 10 y 10 por lado, y hacer con ese. Y ya, y cuando sientas que ya no te hace más efecto, entonces cargarle más, ¿sí? Entonces, justamente para evitar caer en eso, se hace una vez que ya haya tenido un periodo de adaptación, que ya maneje bien la técnica, se hace este tipo de test para poder distribuir si quiero trabajar. Si mi objetivo es hipertrofia muscular, si mi objetivo es volumen, si mi objetivo es descenso de peso o disminuir... Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Mi nombre es Matías Rodríguez, soy profesor de educación física Ajá. y hoy vamos a ver un tema muy interesante ¿Qué que pasó es ahí? cómo calcular una Aguante. RM. Sí, una ¿Son ustedes o soy yo Me la escuchó, parece. sí. repetición máxima. Me quiso explicar. Saber cómo calcular una repetición máxima ¿Pero ese es de usted o es mío? nos va a permitir poder trabajar la fuerza y más específicamente la hipertrofia. Apaga tu micrófono, por favor. Mío no es. Creo yo. Bueno, entonces te explicaba, Nina, justamente así poder llegar a los resultados Mira, que queremos de espérate un ratito. una manera mucho más precisa. Es por eso que este tema es tan importante. Vamos a hacer una correlación entre la repetición máxima y Aguanten un rato, siempre así, proyectándose. esto va a ser fundamental. A ver. Sí es, el mío. Esperen que un ratito. Van a encontrar un montón de videos, así que... ¿Y después? Aguanten un ratito. Solamente esos dos que les dejo ahí en la presentación, por favor, es lo que necesito que vean. Porque ahí justamente explica el para qué sirve y por qué es necesario, ¿sí? Es para la buena distribución de las cargas durante el entrenamiento, ¿sí? Esperen que un rato voy a deshacerme de este. Ay, che, Dios todopoderoso. Olga, No voy a reclamar para que me hagan mi RM. sí, vos podés hacer en la próxima clase y otro varón puede hacer también. Hay ejercicios, no hace falta que sean todos los movimientos, hay como 5 movimientos que se pueden ejecutar. Pero vos puedes hacer 2, por ejemplo, porque tenés que venir descansada, ya con buena previa nutricional. Esperen que un ratito voy Me a parece sacarme de... mentira, pero siempre me voy cerca de mis días, me coinciden las clases y me hacía pila y esto y esos días. Así que no me anoto para la prueba. Espera, Chorenila, ¿por qué pico? Vamos a necesitar una mujer y vamos a necesitar un varón Yo también. sí, profe. ¿Quién se anima? Yo, profe. ¿Quién? A ver. No veo y no me sale el nombre y no está más colgada mi computadora. Bueno, entonces quiero una mujer y un varón. Y vayan mirando cuáles son. Ahora justamente les voy a ver si se quedó este colgado o no se quedó colgado. Se quedó colgado. Espero que no siga hablando, ¿eh? Ay, Dios. Y probé todo antes y estaba súper bien pero siempre pasa esto. Desastre. No tengo técnico en, no sé, ingeniero informático, técnico. Vamos a ver un tema muy interesante que es cómo calcular una RM. Sí, una repetición máxima. El saber cómo calcular una repetición máxima nos va a permitir poder trabajar la fuerza y más específicamente la hipertrofia de una manera mucho más efectiva y así poder lograr los resultados. Cerrar todo.
que queremos de una manera mucho más precisa. Es por eso que este tema es tan importante. Vamos a hacer una correlación entre la repetición máxima y el peso equivalente al que tendríamos que levantar. Esto va a ser fundamental y va a servir de una manera muy... No, hoy ya me mató, ya. Dios mío, ¿en serio? Pensé que íbamos bien. Entré cortado. Bueno, en la última parte voy a tratar de salir de esto, pero está súper colgado, chicos. Y no sé si ustedes me están escuchando bien. Pero necesito mostrarles la última parte de la clase. Dale. Ese es un minuto de silencio, ¿sí? 2 minutos. Ni siquiera veo mi flechita para cortar el volumen por lo menos. Ay, carajo. Bueno. Esperen que un ratitito y ya. Espero que no empiece hablando otra vez. Fue re solo el video, ¿eh? Pero ese no es el que quiero que vean, chicos. Acá quedan los dos. Ahora se está cargando. Paola, ¿vos vas a hacer tu un RM entonces? Bueno, venir más ya bien alimentada. Mi pantalla se está cargando, pero voy a ir pasando ya. Ahí tienen los dos. Ahí está. Ahora más. Ahí tienen los dos links justamente de los dos videos. Uno que les mostré a intermedias justamente por la explicación, la importancia de saber cuáles son los ejercicios. Que otra vez. Bueno, ya voy a dejar así, chicos, ¿sí? Ahí tienen las indicaciones. Dios mío, me va a volver loco. Pero tenés que estar muy atento porque lo voy a dejar ahí escondido. Así que mira todo el video. Miércoles. ¿En serio? Esperen que aguanten un rato. Vamos a poner de la. Bien, primero vamos a empezar diciendo qué es una repetición máxima. Vamos con este. Aguanten, aguanten, aguanten. Repetición máxima podemos definirla. Ahí está. ¡Iu! Bueno. Entonces, ahí están las orientaciones. En la última, que era eso, con este pequeño percance que sucede en vivo y en directo. En la presentación van a tener las orientaciones que necesitan justamente. Todo está trancado ahora.
Ahí está. Bueno. Tienen que escoger uno de los métodos, el directo o el indirecto, para poder aplicar. Las dos personas que se comprometan o a aplicar la prueba para tomar el test de un RM, van a tener la ayuda de sus compañeros. Una persona va a anotar en dependencia del método que escojan, ¿sí? ¿Estamos? Entonces necesito un varón y una chica. La chica dice que va a ser Paola, el varón vamos a ver quién se anima. Y por supuesto se van a ayudar entre todos, ¿verdad? Para poder calcular de la forma, vuelvan a leer cuál es la forma de aplicar el método directo y cuál sería el indirecto. Entonces hay que escoger uno de los métodos para poder calcular un RM aplicado a su entrenamiento actual. O sea, tienen que ser personas que estén entrenando. ¿Estamos? Investigar cuáles son los ejercicios o los movimientos que se pueden utilizar para el cálculo. Hay 5 ejercicios, hay más de 5, pero 5 son los esenciales que se aplican justamente. Y en ese video justamente explica por qué se toma en cuenta, por ejemplo, ejercicios que impliquen movimientos separados, como por ejemplo lo que es el vuelo lateral en hombro, no se trabaja y no se toma para valor del un RM, ¿sí? La estocada no se toma tampoco. Hay unos cuantos ejercicios que no, por eso le digo, investiguen cuáles son los ejercicios que se pueden tomar para calcular un RM. Aplicar la fórmula más sencilla para determinar su porcentaje y distribución de carga en el caso de que vayan a escoger el método que vaya directamente con la fórmula. Y después está el otro que es regla de 3 simple. Mi 100% es tanto, quiero sacar el 60%, ¿sí? Entonces, me imagino que regla de 3 simple es la que más uno maneja. Entonces, es un porcentaje aproximado. Ahí como explicaba el muchacho explica, el profe explica en uno de los, justamente en la parte final del método, está explicando justamente cómo sacar por regla de 3 simple. Si quiero saber en base a sobre mi 100%, sobre mi carga máxima, sobre mi 1RM original, cómo puedo sacar mi 60%. Por ejemplo, en sentadilla, entonces hacemos por regla de 3 simple. Eso para mí es lo más sencillo. ¿Está bien? ¿Para qué sirve? Justamente para poder distribuir las diferentes cargas, los diferentes pesos en las diferentes zonas que vaya a trabajar, para no hacer a ojímetro. ¿Está bien? Para eso. ¿Está? Bueno, chicos, mil disculpas por ¿cómo es? Por el corte. Y que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, si no hay ninguna duda. Nos vemos el próximo sábado. Entonces, en clase presencial. Quiero ver todas las caras, por favor, de ser posible. Ni que peñemos pretexto ya a última hora. Gracias. Y me entregan sus trabajos también, los que tienen pendiente. Vamos. El video, espero en la semana los videos de forma individual y al privado, chicos. Me ponen nombre y apellido, profe, este es mi video, ya, fulano de tal soy. O fulana de tal. ¿Estamos? Eso nada más. ¿Dudas, quejas y sugerencias? Les voy a pasar mi correo después, ¿está bien? Que tengan buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente.